Muy buenos días, hermanos y amigos, donde quiera que estén. Dios bendiga a todos donde quiera que estén. Gracias a los que están esperando y ya están conectándose con nosotros. Hoy no venimos a tratar de ganar o hacer un debate. Venimos a buscar la verdad y dejar que la palabra nos examine. La Biblia dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. También escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:7. Quiero agradecer al hermano César. Tiene un celo de predicar el evangelio en todo lugar y a tiempo y fuera de tiempo. Como dice, predica la palabra e insta el tiempo y fuera de tiempo va para todos lados, como dice 2 de Timoteo 4:2. También a nuestro hermano Cristian, ustedes conocen, él estuvo con nosotros ya. También es el nombre de prédica, el mensaje de los tres ángeles, las profecías, um, y tiene una información muy grande, está compartiendo con su familia y con los hermanos también. Gracias por estar los dos dispuestos a esto para poder estudiar las escrituras y responder con respeto. Hoy hablaremos de las fiestas solemnes. Levítico 23. En su momento fueron importantes porque Dios las usó como un reloj espiritual y con sombras que enseñaban el plan de salvación. Pero la pregunta para nosotros es: ¿qué decisiones debemos tomar hoy? ¿Se guardan como mandamiento para la iglesia o se entiende como símbolos que apuntan a Cristo? La Biblia enseña que estas cosas eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Y a la vez el mensaje final de Dios llama al mundo a prepararse. Temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6, 7. Por eso este estudio no es curiosidad, es preparación. Estad bien vosotros preparados, Mateo 24:4. Mi invitación hoy es simple: que este estudio te empuje a estudiar a ti mismo con la Biblia abierta, oración sincera y un corazón humilde, que Dios nos guíe a tomar decisiones correctas y a estar listos antes de la venida de Cristo. Vamos a empezar con una oración y no sé, Cristian, ¿quieres empezar con una oración entonces? Nuestro hermano Cristian. Ok, Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jehová, te damos gracias por todo tu amor, tus bendiciones, por la oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Queremos pedirte que tú nos bendigas a todos los que vamos a participar, que tu Espíritu nos guíe y que podamos, Señor, presentar tu palabra tal cual como tú la enviaste para que nuestros hermanos también puedan comprenderla y como los hermanos de Berea, comprobar si estas cosas son así o no son así, porque nuestra fe tiene que estar basada, como dice Pablo, en las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te damos gracias por todo y pedimos que nos acompañes con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Ale- Señor. Amén. Entonces vamos a empezar con 10 minutos. Nuestro hermano César Palomeque am, es el que está apoyando las fiestas, y también Cristian apoya las fiestas también, pero lo vamos a escuchar a los dos, vamos a escuchar cómo es. Entonces empezamos con los 10 minutos y empezamos entonces con nuestro querido hermano César Palomeque. 10 minutos. Gracias, mi amada Brendita, que Yeshua los bendiga a todos, a tu audiencia y a todo adventista que llegue a escuchar esto, ¿no? Porque nuestro Creador y nuestro Salvador Yeshua quiere que realmente sea, como tú dijiste, citando las citas, ser un buen veriano, estar basado en las Escrituras. En el santuario, Yahweh instituyó tiempos señalados. En el libro de Levíticos, capítulo 23, lo voy a leer del 1 al 4 y el resto va a ser un resumen, porque yo creo que todos los adventistas somos conocedores de las Sagradas Escrituras. Levíticos 23 dice del 1 al 4. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará
mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces ahí vemos la introducción de Yahweh que hace. Primero nos pone como adventista el séptimo día, que guardamos el Shabbat, el séptimo día, ¿verdad? Entonces él pone la primera fiesta, es el séptimo día. Y luego vienen las otras 7 fiestas. Está simbolizado, está el Pesaj, que llamamos Pascua, está los panes sin levadura, los panes de matzah, como dicen, está también la fiesta de las primicias, el Omer. De ahí contamos 7 semanas después que se le ofrece la gavilla mecida. Al día siguiente se cuenta 7 semanas y al día 50 es Shavuot, que decimos Pentecostés, un tiempo señalado, exactamente contado 7 semanas y al día 50 es un día sagrado. Y de ahí vemos que en el séptimo mes hay 3 fiestas más. Las 3 fiestas están en Levíticos 27. Está la fiesta de las trompetas, que es una conmemoración solemne. Y dice que ningún trabajo se debe hacer ese día, porque es un Shabbat, un Shabbat alto, dice algunas traducciones, ¿no? Entonces, de ahí viene el Yom Kippur, lo que nuestra amada iglesia nació, el remanente de Yahweh nació en 1844. Se dio en cuenta el santuario. Vemos ahí en el conflicto de los siglos, donde dice que Samuel Snow dijo, hay luz, porque los hijos estaban realmente en ese chasco que tenían y sale el movimiento del séptimo mes. Entonces, ahí es cuando ellos fijaron ya la venida de Yeshua en Yom Kippur. Ellos, claro, nosotros sabemos ahora porque estudiaron las profecías, interpretaron mal el evento, pero la profecía era correcta, que llegaba a 1844. Entonces nació en Yom Kippur, el séptimo mes, en los 10 días del mes, exactamente la iglesia adventista. Y de ahí salieron nuestros pioneros, como llamamos, pero acuérdense que todos los pioneros no aceptaron las cosas. Es como hoy, nuestro pueblo adventista, los que estamos fuera de la corporación y los que están dentro, no aceptan la mayoría estos estatutos porque no son ritos, son tiempos señalados. Esto va con el tiempo de Yahweh. Ellen de White dice en el Deseado de todas las gentes, la página 23 en el internet, dice que cuando el reloj profético Yahweh mandó a su hijo, y vemos que ahí en esa fiesta Yeshua nació en una fiesta. Imagínense cómo se movió. Entonces, después de lo que hay el juicio, el Yom Kippur, ya se decide todo caso. Cada año el pueblo de Israel tenía que ir, tenía que asistir, porque en esa fiesta, si no asistía, era cortado del pueblo. Y sabemos nosotros que ahora estamos siguiendo un juicio que se va a culminar ya con el juicio de los vivos, con el juicio del remanente adventista, porque no todo el que dice ser adventista es adventista. Sucede lo mismo, que no todo el que es israelita, sino el que según la promesa de Yahweh, el que está cimentado en la verdad, ese es un adventista. Nos tenemos que ser como los bereanos, escuchar e investigar y no cerrar nuestro corazón a la verdad que llega. Cualquier mensaje que Yahweh mande por medio de un ser elegido, un ser que él ha escogido para este momento, porque somos la última generación. De ahí viene la fiesta de las cabañas. En el séptimo mes, la tercera fiesta,
que sería la séptima fiesta, tomando desde el Pesa, la séptima fiesta de las cabañas, donde el pueblo tiene por 7 días gozo, alegría. ¿Por qué esta alegría? Porque en el 10º mes se decidió el caso de ellos y ellos estaban felices, contentos. Fiesta para Yahweh. Entonces, ahí vemos que Yahweh tiene un reloj profético. Él se mueve en el plan de salvación para el hombre por medio de sus fiestas solemnes, sus tiempos señalados. Entonces, Yahweh quiere que entendamos. Brendita, si yo puedo poner algo de Ellen de White, me lo permitiste, dijiste, ¿no? Sí, sí, sí Ok, pueden. voy a leer el conflicto de los siglos. Lo pueden anotar, o los que ya tienen la página 451. Dice: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Yeshua. Pablo dice: nuestra Pascua, quien es Yeshua, fue ejecutada por nosotros. Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante Yahweh en el tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Yeshua. Pablo, hablando de esto, dice de la resurrección del Salvador Yeshua, de que todo su pueblo, Yeshua las primicias, luego los que son de Yeshua en su venida. Primera de Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias a los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Yeshua, primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados en la resurrección futura, serán recogidos en el granero de Yahweh. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Lo que ahí tenemos que nosotros poner atención, que hay 2 puntos que ella pone. Dice los símbolos y el tiempo. O sea que el tiempo es uno y los símbolos son otros. O sea que los tiempos señalados no son símbolos. Eso va hasta el fin de la salvación del hombre. Y el Ellen de White dice que el Pesach vamos a celebrar por las edades en la fiesta que murió nuestro Salvador Yeshua. Ahora dice ella, el día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día, el mismo mes en que hace 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Yeshua, después de haber comido el Pesaj con los discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprendido por manos impías para ser sacrificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Salvador Yeshua resucitó de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron. Un minuto. Cual todos los justos han de resucitar con su cuerpo transformado. Bueno, mi amada Brendita, entonces ahí vemos, y ella dice que la fiesta de las cabañas también tiene que cumplirse en su debido tiempo. Amén. 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 So ahora vamos a tener a nuestra hermana Cristian y también tiene 10 minutos. Ok, gracias. Las fiestas solemnes de Jehová están vigentes como mandamientos hoy. Y hay algo interesante en esto. Tanto las fiestas solemnes de Jehová como las ceremonias del santuario son profecías simbólicas que se tienen que cumplir hasta la última jota tilde y son parte de las profecías que anuncian el Evangelio del Reino de Dios.
el evangelio que tenemos que predicar para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y en Mateo 5:18 Jesús dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué tiene que pasar con la ley de Moisés y con las fiestas solemnes? Tiene que cumplirse. Cada una tiene que hallar su cumplimiento, tiene que hallar su antitipo. Y como indica el autor de Hebreos, una profecía deja de estar en pie solo cuando se cumple. Y lo que se cumplió es el anuncio de todos los sacrificios que se hacían en el santuario. O sea, cuando murió Jesús, Él fue el antitipo de todos los sacrificios del santuario. Leemos en Hebreos 9, 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, porque ese es el continuo, para cumplir los oficios del culto. ¿Y ese culto para qué era? Para el perdón de los pecados conscientes del pueblo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque el que había ido durante el continuo ante Dios confesando sus pecados, había sido perdonado de los pecados conscientes, y si había sido perdonado de ellos, en el día de la expiación era perdonado de los pecados de ignorancia. Y dice el autor de Hebreos, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras estuvieran haciendo sacrificios simbólicos, no se iba a abrir la puerta para que nosotros pudiéramos estar en la presencia de Dios. Entonces, en la primera parte del tabernáculo, que es el atrio donde se hacían los sacrificios, después los sacerdotes entraban con la sangre de los animales al lugar santo para oficiar el continuo. Pero eso ya no está más en pie, dice. Entonces, cuando una profecía se cumple, y la cumplió Jesús, como el antitipo de todos los sacrificios, deja de estar en pie. Y nosotros tenemos que entender justamente las fiestas solemnes, qué pasa con ellas. Y lo interesante es que estas profecías se terminarían de cumplir en el tiempo de la última generación. Por eso, como lo anuncia por medio de Malaquías, Jehová nos enviaría a nosotros, al profeta Elías, para que comprendiéramos las profecías de la ley de Moisés y llegáramos a tener la fe de la iglesia primitiva. Dice Malaquías 4, 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes, dice, para todo Israel. Y le está hablando acá a la última generación de su pueblo, o sea que son para nosotros también. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que comience el tiempo de angustia. Y la promesa es que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué busca Dios de nosotros? Que tengamos la fe de la iglesia primitiva. Entonces voy a tratar de repasar las fiestas y ver cuáles se cumplieron y cuáles no. Entonces, ¿qué fiestas se cumplieron? Se empezaron a cumplir las fiestas de primavera. ¿Y por qué digo se empezaron a cumplir? Porque vamos a ver que todavía no se cumplieron del todo. La primera, ¿cuál es? Pascua. Y el tipo fue definido en Egipto. En Egipto, en el que sería el mes primero del calendario levítico, el mes de Abib o Nisán, el día 10 los padres de familia tuvieron que seleccionar un cordero adulto y sin mancha. Lo mismo pasó cuando Jesús entró en Jerusalén. Lo tenían que aceptar como el cordero de Dios o rechazarlo. Y el día 14, el día de la Pascua, tuvieron que preparar su casa y su familia para la liberación de la esclavitud de Egipto, haciendo las cosas que son el tipo de las cosas que Dios haría para preparar el camino para la liberación de sus hijos del reino del pecado y la muerte. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que quitar toda levadura de sus casas, símbolo del pecado, para que sus casas quedaran sin levadura y representaran a la casa de Dios. Tenían que sacrificar el cordero de Pascua, símbolo del cordero de Dios. Tenían que pintar con la sangre del cordero los postes y el dintel de las puertas de sus casas, símbolo de la puerta a la casa de Dios, el padre y familia. Tenían que preparar la cena de Pascua. ¿Y cuál era? Cordero asado, con panes sin levadura y hierbas amargas, símbolo de la cena de Pascua que Dios prepararía para que cuando se abriera la puerta la comieran los que entraran en su casa. Por eso esto es parte importante del Evangelio del Reino de Dios que tenemos que comprender. Y los miembros de su familia tenían que lavarse y vestirse con vestiduras limpias y estar preparados para salir de Egipto, lo que es símbolo de lavarse en el agua de la fuente del santuario y ser vestidos con el manto de la justicia de Cristo,
para estar preparados para salir del atrio, el reino del pecado y la muerte, y entrar en la casa de Dios. Y en la puesta del sol, al comenzar el día 15, debían entrar en la casa del padre de familia y empezar a comer la cena de Pascua. No la comían en la Pascua, sino en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Un símbolo de cuando el pueblo de Dios empezara a entrar por la puerta abierta a la casa de Dios. Porque los primeros que entraron al templo de Dios y fueron hechos parte del templo de Dios fueron los discípulos, al lugar de su santuario para comer el antitipo a la cena de Pascua. Y a la medianoche, el día 15, cuando pasó el ángel destructor, fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, todo esto es un símbolo que tendría que repetirse con nosotros. Ahora, el antitipo de todo esto empezó a cumplirse cuando vino el Cordero de Dios y en la Pascua del año 31, después de Cristo, se cumplió la profecía del altar de los sacrificios. El Cordero de Dios murió en el antitipo del atrio del santuario, en medio del reino del príncipe de este mundo, porque el atrio es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, y esta profecía, la de los sacrificios del altar y de las ceremonias asociadas que se hacían con la sangre de los sacrificios simbólicos, dejaron de estar en pie. Fueron reemplazadas por las cosas celestiales mismas, como dice el autor de Hebreos, empezando por el Cordero de Dios, y la puerta de la casa de Dios fue abierta. Entonces, por eso tenemos que entender la profecía del santuario. ¿Por qué? Porque el templo del desierto, que tenía un atrio y tenía un tabernáculo, es un símbolo del plan de redención, porque el templo de Dios es un símbolo del Edén, porque en Edén Dios tenía su trono, estaba el árbol de la vida, estaba el río de agua de vida, y Adán y Eva fueron sacados del Edén, y afuera del Edén Dios tuvo que edificar el primer altar y sacrificar los primeros corderitos, para poder vestir a Adán y Eva con las pieles de cordero, símbolo de la justicia de Cristo, y perdona sus pecados, confesando Él como Padre de ellos sus pecados en los dos corderos. Por eso el altar del sacrificio está fuera del Edén, está en el atrio, donde vivirían y morirían todos los hijos de Adán, el reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo. Ahora, cuando murió el Cordero de Dios, la profecía se cumplió, ya no estuvo más en pie, la fuente y el agua estuvieron disponibles y la puerta del templo de Dios quedó abierta. Y por eso nosotros tenemos que entender qué pasó ahí, porque es importante para nosotros. Entonces, cuando leemos Isaías 61, 1 y 2, Jesús empezó a leerlas en el templo, la sinagoga de su pueblo, y leyó hasta la mitad del versículo 2. ¿Por qué? Porque el resto es parte de una profecía que tenemos que cumplir nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a aplicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué presos? Los que estamos en el atrio, fuera del templo de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, ¿por qué nuestro hermano dice Yahweh? Yo no digo Yahweh por algo importante, porque conozco a algunos hermanos judíos y ellos me explicaron que en hebreo no existe el vocablo we. Eso viene de tomar justamente la traducción del tetragramón al inglés y asignarle vocales. Pero la proclamación, digamos, cómo se pronunciaría correctamente el nombre de Dios, que no es Jehová, porque Jehová es una transliteración, porque se introdujeron las vocales de Eloja ahí, Un minuto. pero no es lo correcto, sino que lo más parecido a y lo dicen algunos hebreos antiguos que conocen el hebreo antiguo, a la pronunciación del nombre de Dios es Yahvé, Yahvé, no Yahvé como decimos los argentinos, con la Y decimos Yahvé, sino Yahvé. Esa sería la pronunciación más aproximada al nombre de Dios. Entonces, como dice Salmo 118, se abrieron las puertas de la justicia. Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a quién, a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta del templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué templo? Del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces los discípulos entraron al templo de Dios en Pentecostés. Y nosotros tenemos que entrar
al templo de Dios, porque Jesús nos promete hacernos columnas del templo de Dios, de su Dios, dice. Al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios, dice. Y esta profecía de la Pascua se cumplió parcialmente con la muerte del Cordero de Dios el día 14 del mes 1 del año 31, en el antitipo del altar de sacrificio, Tiempo. que está en el atrio, y se abrieron las puertas de la cárcel. Termino un parrafito y después continúo después. Pero ese día nadie entró a la casa de Dios. Fíjense que los israelitas entraron a la casa de Dios cuando se puso el sol en la Pascua, pero en ese tiempo nadie entró a la casa de Dios a comer la cena de Pascua, porque como le sucedía al pueblo adventista, los discípulos aún no estaban preparados. En sus corazones aún no había sido sembrada la semilla del reino de Dios, la obra que, después de resucitar de los muertos, hizo Jesús por 40 días. Y paro aquí y después sigo. Amén. So, eso del nombre vamos a hacer otro estudio. Sería bonito hacerlo también con César y sería interesante. So, ok, Dale. so, primera pregunta. So, vamos a hacer 5 minutos y después ya pueden ir más o menos a un diálogo, ¿no? ¿Están vigentes las fiestas como mandamiento hoy? Nuestro hermano Cristian, 5 minutos. Ok. Eh, Más que como mandamientos, están como promesas de Dios, ¿no? Porque nosotros tenemos que entrar al templo de Dios. Y como leemos voy a leer Hechos 1, 3 al 4, ¿no? Lucas escribió diciendo lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo que sembrar la semilla del reino en el corazón de ellos. Primero les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y después sembró en el corazón la semilla del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa de Jehová, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Jesús los llevó a entender cuál es el evangelio del reino de Dios. Y ellos, una vez que se sembró la semilla del reino en el corazón de ellos y entendieron cuándo era el evangelio, tuvieron que prepararse para entrar en Pentecostés al reino de Dios, al templo de Dios. Y fueron hechos parte del templo de Dios en Pentecostés y empezaron a predicar y dar testimonio. ¿Por qué? Porque ya conocían cuál era el verdadero evangelio, sabían quién era Jesús y habían comprendido todas las profecías. Ahora, después viene la fiesta de los panes sin levadura, que es un símbolo del alimento que Dios le daría a su pueblo mientras recorriera el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. ¿Para qué? Para transformarnos aquí a imagen de quién, de Jesús. Y se empezó a cumplir parcialmente y se debe terminar de cumplir en el tiempo de la última generación. No se pudo cumplir la semana de la muerte de Jesús y recién empezó a cumplirse en Pentecostés, cuando los discípulos entraron a la casa de Dios y empezaron a recorrer el camino angosto que lleva a la vida mientras comían la cena de Pascua. ¿Cuál es la cena de Pascua? Cordero asado. Tenían que comer al cordero, a Jesús, para ser como Jesús. Con panes sin levadura, también símbolo de Jesús, porque Jesús fue el primer pan sin levadura, y hierbas amargas. ¿Por qué? Porque como Jesús les dijo, serían perseguidos, y como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12, y también todos, dice todos, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El pueblo adventista ahora no es perseguido. ¿Por qué? Porque busca la amistad de las iglesias caídas y niega el mensaje del tercer ángel, no predica lo que tiene que predicar. Y por supuesto no hizo su primer trabajo, que era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para estar preparado para entrar al reino de Dios. Y la fiesta de los panes sin levadura se dejó de cumplir a fin del siglo XIII, cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva. Y volvería a cumplirse en el tiempo de la última generación, cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra y, al oír el clamor de medianoche, viera iluminado el camino a la ciudad de Dios. ¿Y quién lo recorrería? Las vírgenes sensatas. Y voy a leer una cita que está en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, dice. Y dice ahí: deduzco pues que la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, la verdad echada por tierra, el evangelio del reino de Dios, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato de todos los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir.
Y ese volver a vivir quiere decir, volverá a derramarse el verdadero Espíritu Santo de la promesa con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Cuando recuperáramos el conocimiento de la fe, de la verdad echada por tierra, y la semilla del reino fuera sembrada en nuestros corazones, podríamos recibir de nuevo al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y en primer tomo Mensajes Selectos, página 121, Elena escribe lo siguiente: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Cuál es esa verdadera piedad? ¿Eh? La fe y prácticas primitivas que tenemos que conocer. Y dice, debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla, como los discípulos no podían recibirla hasta que conocieran el verdadero Evangelio. Y agrega, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y esto lo dijo en 1858. Y en 1887 dijo lo siguiente, dice, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Por qué? Porque en 1887 aún no estaba preparado, no estaba preparado el camino, el pueblo adventista no conocía la verdad. Y esto es muy importante, especialmente para algunos hermanos que creen que los principios que publicaron Jaime White y Urias Smith de forma anónima en 1873 son la verdad. Si fueran la verdad, el camino ya habría estado preparado, pero no son la verdad. Como Dios le dijo a Elena White, ahí hay errores heredados de los paganos y los papistas, y nosotros tendríamos que deshacernos de ellos. Pero por supuesto, para nosotros es muy importante comprender las fiestas solemnes porque tenemos que vivirlas. Tenemos que comer la cena de Pascua, tenemos que entrar a la casa de Dios, tenemos que comer la cena de Pascua, tenemos que comer los panes sin levadura, para llegar al final del camino angosto a ser como Jesús, panes y levaduras ungidos con aceites y poder ser puestos en la mesa de los panes a proposición de Dios. ¿Pasaron los 5 minutos? Yes, tiempo. Ok, gracias. Gracias, Cristian. Ok, la misma pregunta entonces para nuestro hermano César. ¿Están vigentes las fiestas como mandamiento hoy? 5 minutos. Ok, vamos a ver la declaración de nuestro Salvador Yeshua. Cuando él mandó a preparar a 2 discípulos, la fiesta que él iba a implementar, o sea, el rito que él iba a implementar, pero en ese tiempo señalado. En algunas traducciones dicen la primera tarde, otras dicen el Pascua entre las 2 tardes. Entonces Yeshua el 14 a la puesta de sol, en el tiempo oscuro, él al comienzo del día, porque comienza con la noche, acuérdense en los días. Entonces Yeshua los mandó y dice en el texto 14, Lucas 14, lo voy a leer al 20. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. Y habiendo tomado la copa, agradeció y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Yahweh venga. Y tomó el pan y agradeció y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que yo por vosotros, que por vosotros se derrama. Entonces, ahí vemos cómo la palabra de nuestro Salvador Yeshua, él dice que eso tiene que cumplirse al tiempo final cuando estemos en la presencia del reino de su Padre. Ahora, con esto en mente, vamos al libro, ahí mismo, Lucas 24. Lucas 24, textos 44 al 49. Dice, estas son las palabras que os hablé, está hablando nuestro Salvador Yeshua,
cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpla todo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Acuerde que la ley no es tiempo, sino son las instrucciones acerca de los ritos. Ahora dice, tenía que cumplirse esos símbolos, los ritos en el tiempo señalado. Ahora dicen los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Aquí vemos cómo Yeshua nos abre el entendimiento. Y así hoy a los adventistas sinceros de corazón, pues los va a abrir y seremos de un solo pensar, un solo corazón. Dice, para que comprendamos la escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue. Necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora manda una orden. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. Ahí vemos, entonces, da una orden, y en Hechos 2, del 1 al 3, vemos como Yeshua le llena del Espíritu Santo, lenguas de fuego, y era en la semana siguiente, las 7 semanas contadas, al día 50 que es Shavuot. Ahora quiero leer lo que el apóstol aprendió. El apóstol Pablo dice en el Corintios 15, además os declaro, mis amados, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo lo retenéis. Las palabras que os he predicado, sois salvo, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente he enseñado que asimismo lo que recibí del Mashiach, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ahí tenemos que entender que es conforme a las Escrituras lo que los profetas enseñaron. Y no se ha abolido el tiempo, como vemos nuestro Salvador Yeshua, que dice que se va a cumplir en el reino de Yahweh. Amén. Amén. So, vamos a empezar el conversatorio. ¿Hay alguna aportación de nuestro hermano Cristian para César o alguna pregunta? Sí, a ver, hay muchas cosas que tenemos que entender. Entonces, cuando uno vuelve a la historia, ve lo que pasó cuando Jesús murió. eh, el cordero moría en la Pascua y era comido en la cena de Pascua cuando comenzaba el próximo día. Se ponía el sol y empezaba el primer día de los panes y levadura. Lo que Jesús hizo al enseñar lo que nosotros llamamos la Santa Cena es mostrarles lo que tenían que hacer en las Pascuas, para mostrarle a sus hermanos que el cordero ya había muerto. No tenían que matar un corderito y comerlo asado, sino que simbólicamente tenían que mostrarles que, como él dijo, este pan es mi carne y esta sangre es mi sangre. Entonces, el pan sin levadura que tenemos que comer es el verdadero Jesús. Tenemos que conocer al verdadero Hijo de Dios y comerlo, al verdadero Mesías. Y después, la sangre es un símbolo de la vida, porque el que come mi sangre y ve mi sangre tiene vida, tiene vida eterna, porque nosotros recibimos la vida de Jesús, porque Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir en su lugar. Y como dice Pablo, cuando resucitó Jesús al tercer día, nosotros también fuimos resucitados con Él. Ahora, pero tenemos que creer al Evangelio, tenemos que creer en el verdadero Cordero de Dios, tenemos que pasar por la fuente, tenemos que nacer del agua y del Espíritu, conociendo el verdadero Evangelio, no solamente el agua, porque nosotros en la iglesia somos bautizados sin llegar a conocer el verdadero Evangelio, sin que la semilla del reino sea sembrada en nuestro corazón, y no podemos nacer de Dios hasta que la semilla del reino es sembrada.
Y cuando la semilla del reino fuera sembrada, podríamos nacer de Dios, podríamos entrar por la puerta estrecha del reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto como lo recorrían los miembros de la iglesia primitiva. Y por eso Dios prometió que en la última generación habría 144.000 adventistas que recibirían el sello de Dios. Es un número simbólico, Correcto. pero es una promesa de Dios. Entonces, no hay ningún problema en guardar las fiestas literalmente, como lo hacía el pueblo judío antes. Pero lo importante es entender el significado y participar de las fiestas del modo en que empezaron a participar los discípulos y los cristianos cuando entraban al reino de Dios, para comer la verdadera cena de Pascua, recorrer el camino angosto y entender justamente lo que es el Evangelio del Reino de Dios para poder ser transformados por Dios a imagen de Jesús, para poder ser hechos columnas en el templo de Dios. Y para eso tenemos que, como los discípulos, comprender las palabras que Jesús les explicó en esos 40 días que estuvo hablándoles del Evangelio del Reino de Dios. Y las fiestas solemnes de Jehová, todas se refieren al Evangelio del Reino de Dios, como la ceremonia del santuario. O sea, tenemos que entenderlas en ese contexto, porque si simplemente repetimos los símbolos como lo hacía el pueblo judío antes de que muriera el Cordero de Dios, no nos van a beneficiar. ¿No? Tenemos que recibir la verdadera bendición de Dios que está simbolizada en las fiestas solemnes de Jehová. Tiempo. Amén. Hermano César, ¿tiene alguna aportación o alguna pregunta sobre Eh, lo que dijo? quiero contar algo lo que habló mi hermano Cristian. Como Pablo dice que él recibió del Mashiach, de nuestro Salvador Yeshua, y él enseñó a sí mismo y que conforme a las escrituras, en el capítulo 11 de Corintios, él vuelve a darle enseñanza. En el texto 23 en adelante dice, porque yo recibí del Salvador Yeshua lo que también os he enseñado, que el Salvador Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo agradecido, lo partió y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Salvador Yeshua anunciáis hasta que venga. Y noten la advertencia, lo que dice, para que los que no entendemos estos ritos que Yeshua lo dejó poniendo en su tiempo, de manera, dice el texto 27, que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Salvador Yeshua indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Salvador Yeshua. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y Un beba así minuto. de la copa. Entonces ahí vemos cómo Yeshua en el rito anterior, antes el cordero que simbolizaba Yeshua, el pueblo anterior comía, pero los espirituales comían y estaban llenos de Yeshua. Era un símbolo de la llenura de Yeshua. Así hoy ese rito, como dijo Cristian, y eso está en las escrituras, el que nació del agua y del espíritu, come ese pan, pero dignamente porque están dando conforme a los estatutos, ley moral y ordenanzas del reino, entonces está lleno de Yahweh. Ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí, como dijo el apóstol. Entonces, algo maravilloso que estos tiempos señalados, y acuérdense que en un tiempo señalado va a votar el incensario nuestro Salvador Yeshua. Amén. Um, Cristian, ¿tienes algo que aportar sobre lo que dijo nuestro hermano César o alguna pregunta? Voy a tratar de explicar un poquito cómo entiendo las fiestas solemnes, porque son el Evangelio del Reino de Dios. Voy a acelerar un poco. Primicias.
Primicia se cumplió el día de la resurrección de Jesús con las primicias de la cebada, porque se mecía la gavilla de cebada frente a Dios. Y esas fueron las primicias de la primera cosecha, cuando él se presentó ante su padre con las primicias de los que durmieron. Y esa fiesta se tiene que cumplir nuevamente con las primicias de la última generación, a las que Jesús confesará delante de su Padre y sus ángeles. Por eso, nosotros sabemos que el juicio investigador, cuando llega el tiempo de la última generación, tiene dos partes. Primero, a los sellados de la iglesia remanente que tienen que ir con Jesús a predicar el fuerte pregón, y después a la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia y va a recibir la misma bendición. Y leo 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Jesús, ¿qué es? Primicias de los que durmieron, con los que resucitaron con él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, las que resucitaron con él justamente en el día de las primicias, y luego dice los que son de Cristo en su venida. Entonces va a haber dos resurrecciones, la de Jesús con las primicias y después habla de la segunda venida. Pero en Apocalipsis 14, 4 y 5 leemos que hay otras primicias. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, que no se unieron al ecumenismo, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque ya conocen la verdad y predican solo la verdad. Y dice además, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo son? Son panes sin levadura. Fueron puestos en la mesa los panes de proposición de Dios, porque son parte de la iglesia triunfante. Como Jesús, como los panes de la mesa, los panes de provisión de Dios, no tienen levadura, no tienen pecado. Esa es la promesa de Dios. Ahora, estas primicias van a ser cosechadas en el campo del padre de familia, como Jesús lo dijo, porque a partir de que las vírgenes salieron a recibir al esposo, el reino de los cielos es semejante a las vírgenes, las que tienen que completar la obra de reforma, las que tienen que leer y oír las palabras de la profecía de Apocalipsis para guardarlas. Y acá va a haber estos que siguen al Cordero por donde quiera que va, como vemos en Apocalipsis 19, son los que siguen al Cordero también en caballos blancos y van a la batalla con él. Un Y minuto. en Pentecostés Jesús llevó a su padre a las primicias de la cosecha de trigo el año 31. Y como dice la profecía de las fiestas solemnes, los llevó como panes cocidos con levadura, porque ahí había, la única vez que entraba levadura a la casa de Dios era cuando se llevaban las primicias de la cosecha de trigo, porque cada uno tenía que cocinar en su casa panes con levadura, símbolo de nosotros, y Jesús los llevó a su padre para que su padre empezara a transformarlos a su imagen, en panes sin levadura ungidos con aceite. Y ellos fueron los primeros que empezaron a comer la cena de Pascua y panes sin levadura. Luego lo empezaron a hacer todos los que querían el verdadero evangelio y entraban al templo y al reino de Dios, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y como leemos en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? El que está arriba del trono de Dios, el propiciatorio para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 10, 19 y 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Tiempo. por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿eh? Y vamos a ver que la casa de Dios son los que entraron al reino de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A ver, ¿por qué dice el autor de Hebreos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo? Porque como Dios lo había anunciado por medio de Ezequiel, todo el templo del nuevo pacto sería santísimo, porque Jehová pondría su trono en todas las piedras vivas que serían parte de su templo, y en ellas sería llevado a cabo el continuo, el consejo de paz. Y como leemos en Ezequiel 43:12, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Y aquí, esta es la ley de la casa, el templo del nuevo pacto. Y en Zacarías 6, 12 al 13 leemos, y le hablarás diciendo,
Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, que es el renuevo humano de Jehová, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová en el futuro, y edificará el templo de Jehová, Tiempo. porque él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Dónde pondría su trono Jehová? En el templo del nuevo pacto. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría a cabo en el templo del nuevo pacto. ¿Mm? No así la expiación que se lleva a cabo en el cielo, como podemos ver claramente en Daniel 7. Y en el Salmo 110, 1 al 5, David escribió, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo el versículo 5, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Juan 14, 23 Jesús dijo, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿A dónde vendría a morar Jehová? En los que creyeran el verdadero evangelio, como en los discípulos en Pentecostés. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6, dice lo siguiente, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros. O sea, ¿dónde oficiaba Cristo? ¿Dónde estaba el trono de Dios? En cada uno de los miembros de la iglesia primitiva. Aleluya. ¿Y cuáles son las fiestas que aún deben cumplirse? Fíjense, está trompeta, expiación y tabernáculos. Pero hay algo interesante en la profecía, que porque está el año del jubileo, que es un tipo de lo que sucederá al llegar el día de Jehová, en el que los sellados del pueblo antista irán con el Cordero a la batalla de Armagedón, a publicar libertad a todos los cautivos en la Gran Babilonia, y después de ser llamados a celos con el pueblo que no es pueblo, que antes pertenecían a una nación insensata, como dice el cántico de Moisés, los dispersos de Israel también serán llamados a entrar al reino de Dios. Y leo las palabras de Pablo en Romanos 11, 25 y 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está hablando, incluyendo a los que están en medio de la Gran Babilonia, y van a salir de Babilonia y van a entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Y ahora cita las palabras de Isaías 59. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y la fiesta de otoño, que se tiene que cumplir en el tiempo de la última generación, son las siguientes. Tiempo. Bueno, después sigo Claro que hablando de estas sí, fiestas, sí, que perdón. son muy importantes para nosotros. Sí. Am, Gracias. él tuvo 8 minutos, César. No sé si tú tienes más algo que aclarar y vamos después a la segunda pregunta. Quiero aclarar acerca de hablamos de las 7 fiestas, pero también están vigentes, aunque nosotros vivimos en la ciudad, yo puedo decir, soy adventista recién, casi puede ser, no muchos años. Llegué a entender que, por ejemplo, los 6 años de trabajo en el campo de siembra tenía que cumplirse y el 7.º año tenía que descansar. Eso sigue vigente. No hemos, yo sinceramente vengo del paganismo, no he observado, pero voy viendo cómo eso está vigente, igual que el jubileo. Y lo que habló Cristian acerca de eso, dice en Levíticos 25, textos 8, dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, que haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores ese año, os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. El año 50
o será jubileo. No sembraréis ni segaréis de lo que naciere. Entonces ahí vemos cómo Yahweh deja que estos jubileos, quiero acotar, por ejemplo, la muerte de Moisés, 120 años, nos deja un símbolo para que entendamos. En el capítulo 6 del libro de Génesis, si ustedes ven, dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre, sino sus días serán 120 años. Pero si investigamos, vivieron después del diluvio 403 años. Shem vivió 500 años después del diluvio. Entonces se refería al tiempo profético de 120 jubileos, porque acuérdense que han traducido mucho. Yo le rogué a un amigo mío que él me diera, pero dice que él iba a ver cómo hacer para ver si que me hace traducir y mandarle, porque él tiene una Biblia que dice de que eran jubileos. Entonces ahí vemos que el jubileo se cumple en el 10 días del mes séptimo. Y él dejó ahí en la historia de la redención, conflicto de los siglos, dice que cuando Yahshua hace la liberación del pueblo, los 144,000 y las primicias resucitan, porque todos los muertos en el mensaje del tercer ángel van a resucitar, las primicias, desde que venga la ley dominical y se predique el fuerte pregón, y todos los mártires van a resucitar para ver a los santos y unirse y hacer el pacto con Yahweh. Y él en dejó ahí dice, aquí se cumple el jubileo y de ahí va a quedar desolada la tierra. Entonces, son tiempos solemnes que tenemos que abrir nuestro corazón para estas. Realmente yo llamo la perla de gran precio, porque esto es lo que Yahweh ha dejado para la instrucción de su pueblo, caminar con él. Eso es el camino con Yahweh. Él dice, el rey David, que el camino del hombre está en el santuario. El camino de Yahweh es en el santuario y el hombre entiende las cosas que va a pasar en el santuario, y el santuario se rige a través de los tiempos señalados y los ritos, ordenanzas que ya se cumplieron, que se cumplieron en nuestro Salvador Yahshua, el Cordero, el sacerdote, etcétera, etcétera. Pero ahora, este rito del pan, por ejemplo, que simboliza el cuerpo de Yahshua, el jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Salvador, que vamos a anunciar. Nosotros no celebramos la muerte, sino anunciamos antes que Él vaya a morir, anunciamos su muerte. Amén. 2 minutos, Cristian. Sí, las fiestas solemnes tienen que tener un cumplimiento en este tiempo y hay tres fiestas que se tienen que cumplir. Y esas tres fiestas son trompetas que sonarían, fíjense que está el día de la expiación, donde empieza el año del jubileo, pero es el tiempo donde empieza el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque en el jubileo va a ser liberado el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia y también el pueblo judío. Pues esa es la promesa de Dios al pueblo judío también. Pero antes de eso, el pueblo de la iglesia remanente tiene que ser despertado. Entonces, y ahora estamos hablando de la fiesta de otoño del año 49. Entonces, la fiesta de las trompetas sonaría en el antitipo el año 49, símbolo del tiempo de la última generación. En el antitipo el día primero del mes séptimo, como anuncia Joel 2.1, toca trompeta en Sión, porque viene el día de Jehová. Y sonaría en el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes dormidas. El cumplimiento de la fiesta de las trompetas es el clamor de medianoche, anunciando que el día 9 del mes 7 a la puesta del sol será quitado el continuo a la última generación del pueblo de la iglesia remanente, a los habitantes de Jerusalén, y llegará el día de la expiación, el día del juicio para los miembros de la iglesia remanente. Y eso es muy importante entenderlo. Y esto ocurre al final del año 49, como dice Joel 2.1, y voy a leer el 27 también. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y el pueblo no está preparado. Está en la condición que describe Joel 1. Ahora, ¿para qué hay que tocar trompeta? Como dice el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Porque lo que nos falta es el verdadero conocimiento de Dios, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Tenemos que conocer al verdadero Dios.
al Dios de Israel. Y después de eso llega el día de la expiación, que tiene un cumplimiento especial para los miembros de la iglesia remanente, y será en el antitipo del día 10 del mes 7, en el año 49, el día en el que Jesús confesará el nombre de los vencedores de la última generación de la iglesia remanente en las bodas, y estos quedarán sin mancha delante del trono de Dios, porque serán perdonados también sus pecados de ignorancia. Y Jesús en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Mateo 25, 10 al 12 dice: vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿por qué? Habían sido despertadas por el clamor de medianoche, vieron, iluminó el camino a la ciudad de Dios, lo recorrieron y llegaron a la ciudad de Dios, entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. ¿Eh? Después las otras vírgenes vienen y ¿qué les dicen? No los conozco. Y Elena de White, en Testimonios por los Ministros, página 452 y 453, dice lo siguiente: los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella, más Tiempo. ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, ahora termino, se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, ¿cuánto? En el clamor de medianoche, debieran obrar de acuerdo con la luz, con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, las vírgenes sensatas. Y esto ocurre con el pueblo adventista. Ahora, por eso cuando llega el día 10, el día 9 a la puesta del sol, se cierra la puerta, es quitado el continuo, y a eso se refiere Daniel 12, y a partir de ese momento Jesús confiesa el nombre de los vencedores, y ellos quedan sin mancha ante el trono de Dios. Y cuando termina esta ceremonia, las bodas, suena la trompeta. Tiene que empezar la trompeta a sonar en todo el mundo. Y ahí van a sonar las 7 trompetas del Apocalipsis. Y la primera trompeta nos va a indicar que comenzó el tiempo de angustia, llegó el día de Jehová y que ya está. Tenemos que dejar de darles alimento a tiempo a nuestros hermanos, y ahora hay que darle alimento al pueblo que está en Babilonia y hay que llamarlo a salir de ella. Y después vienen 4 días intermedios, que después lo sigo hablando de esto. Ahora le toca el hermano César. Sí, 2 minutitos y vamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos ya a la siguiente pregunta. No sé, César, ¿tienes algo que decir? Agregar acerca de las trompetas que habló mi amado Cristian. Ok. Dice Ellen de White, hablando de la página 242, dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Vemos ahí que está vigente, y esas trompetas comienza cuando viene la ley dominical y en los tiempos predichos por Yahweh. Y le leo en la página 186, cuando comience el zarandeo, o sea, la persecución, viene la tribulación, el fuerte clamor. Dice: en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados, indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar, anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No la obtuvieron, quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. La verdad es esta que nosotros estamos tocando, que están vigentes estos tiempos señalados y que es el reloj profético. Dice: las filas raliadas serán llenadas por aquellos a quienes Yeshua representó como viniendo a la hora 11. Hay muchos con quien el Espíritu de Yahweh está contendiendo. Con el adventista, acuérdense que este es para nosotros los adventistas. El tiempo de los juicios destructores de Yahweh es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento
no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Salvador los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitidos un gran número en los últimos días que oirán la verdad por primera vez. Entonces las viejas dormidas que no tenían el aceite, solamente tenían una parte, esa luz que ya se estaba terminando y fueron a comprar, volvieron, se cerró la puerta. Es cuando se cierra la salvación para nosotros los adventistas del séptimo día, porque dice que el juicio viene primero por la casa de Yahweh. Entonces, en Yom Kippur, a los 9 días del mes, se cierra la puerta con el anuncio de la trompeta. Cuando Yahweh haga la investigación, será decidido todo caso. Vemos todo caso, el día 10 se hace la investigación y todo adventista que ha rechazado estas verdades, aunque nosotros sabiendo esas verdades no la vivimos, igual vamos a ser pesados en balanzas, porque no puede ser Yahweh burlado. Entonces, es solemne lo que estamos viviendo y que Yahweh nos ayude al pueblo adventista realmente despertar de ese sueño en que estamos. Amén. Solo una pregunta para Cristian. Cuando mencionas el día 10, dice que se quite el continuo. ¿Lo estás presentando como una fecha literal en el calendario o por los últimos días o en principio una figura de día de expiación? ¿Cómo? Es simbólica. Jesús dice, el día y la Ok, hora nadie lo sabe. amén. Pero cuando habla en Mateo 24 está hablando de las vírgenes y Él va a venir como ladrón en la noche, el día y la hora que nadie espera. Amén. Pero habrá pasado algo. O sea, una parte del pueblo adventista habrá visto iluminado el camino hacia Dios, habrá comprendido el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, la semilla del reino habrá sido sembrada en su corazón, habrán recorrido el camino angosto, llegarán a la ciudad de Dios, reflejarán plenamente la imagen de Jesús y entonces se cierra la puerta. Ahora no sabemos el día y la hora, pero sabemos que ya comenzó ese tiempo. O sea, el tiempo de prueba del pueblo adventista ya comenzó. O sea, el sonido de la trompeta que sonaba el día primero, el mes séptimo, para que el pueblo de Dios se prepare, ya empezó. Estamos en medio del clamor de medianoche. Ahora, ¿cuándo va a terminar nuestro tiempo de prueba y sellamiento? No lo sabemos, pero es inminente que va a terminar. O sea, tenemos que preocuparnos por prepararnos. No tenemos que ser indiferentes a esto. Es nuestro tiempo de prueba y sellamiento y las señales son muy claras. O sea, podemos hablar de las señales de las que Jesús anunció y nos anunció por medio de Elena de Huay y se nos anunció por todos los profetas y la están frente a nuestros ojos. Pero el tema es que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que conocer el Evangelio del Reino de Dios, tenemos que conocer las profecías porque tenemos que guardarlas y si no estamos preparados no vamos a poder después en el tiempo de fuerte pregón recibir la lluvia tardía y predicar el fuerte pregón, ni enseñar la justicia a la multitud que va a salir de Babilonia, porque tenemos que tener un conocimiento claro, muy claro, de cuál es la verdad, para poder predicar la verdad, después que la puerta, como dice, leyó a nuestro hermano, se haya cerrado, para los adventistas que no quisieron entrar, fueron llamados y no quisieron entrar. Ese es el tema. Amén. Amén. Gracias por recordarnos que la Biblia nos llama a estar listos siempre sin fijar fechas, como dice Mateo 24:36. Vámonos a la segunda pregunta. Santuario y fiestas. ¿Con cuál se conecta con cuál se conecta mejor la segunda venida de Cristo? Tenemos 5 minutos para así poder hacer un conversatorio y sería nuestro hermano César. ¿Con cuál conecta la segunda venida de Yeshua? Vemos que Yeshua cumplió en el Pesach, Pascua, que él simbolizaba el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, que él simbolizaba las primicias, pero el apóstol dice que así como él es las primicias y luego los que son de Yeshua, o sea, en su tiempo se va a volver a repetir
Por ejemplo, la resurrección, vemos cuando resucitaron en la fiesta de las primicias. Va a volver a suceder esto. Ahora, cuando termina el tiempo de salvación, vemos que es en el Yom Kippur. Cuando se toca la trompeta, dice que es jubileo y es en el Yom Kippur, a los 10 del mes. Después vemos que hay la celebración de las cabañas. Las cabañas viene a suceder, yo lo leo, lo que dice el Endehuay, está en el conflicto de los siglos. Dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico bajo el régimen mosaico. La purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del mes séptimo. Entonces, ahí vemos cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así los pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Entonces vemos ahí que el sumo sacerdote Aarón, que era el símbolo de Yeshua, así Yeshua va a bendecir y va a salir en el día mes. Y les leo, está en el librito Primeros Escritos. Si me permiten un ratito, le traigo mis libros, por favor. Noten lo que dice, perdóneme que me moví, perdóneme, le pido disculpas. Mire, está la terminación del mensaje del tercer ángel. Dice ella, se me señaló la época en que terminará el mensaje del tercer ángel. Ahora, yo quiero que a todos los adventistas, al remanente adventista y a los adventistas que están en la corporación, un llamado solemne, que sean como verianos, investiguen. Mire, la profeta dice, se me señaló la terminación del mensaje del tercer ángel. Ella sabe, está, solo que hay que escudriñar. Ahora dice, el poder de Yahweh había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia de Yahweh. Se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había llevado la postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de un lado al otro lado. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Yeshua que había cumplido su encargo, quedando sellados, enumerados los santos. Vi entonces que Yeshua, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Yeshua hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Yeshua oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos desde 1844. Y eso tenemos que saber cuándo terminó del juicio de los justos que durmieron. Ahora dice, y luego el de los justos vivientes. Yeshua había hecho expiación por el pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Vemos ahí en que la fiesta
que celebra es las bodas del Cordero, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Ahora dice, el reino y el poderío fueron dados a Yeshua y a los herederos de la salvación. Yeshua iba a reinar como rey de reyes y creador de creadores. Al salir Yeshua del lugar santísimo, Tiempo. oí el tintero de las campanillas, un ratito que le termino, y de su túnica una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Elohim ofendido, mientras Yeshua estuvo impuesto entre Yahweh y el pecador. Tuvo la gente un freno, pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre las finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Yeshua oficiaba en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene a la ira de Yahweh que cae furiosamente sobre la cabeza del culpable pecador. Amén. En la misma pregunta para nuestro querido hermano Cristian, ¿con cuál se conecta la venida del Señor Jesús? ¿Con cuál fiesta? Ok. La fiesta del santuario. Sí, en la Biblia se hace referencia a las costumbres que tenía el pueblo judío, porque una cosa son las bodas del Cordero y otras son las fiestas de bodas del Cordero. En ese tiempo, la boda no se celebraba como se hace ahora, no hay un sacerdote o un pastor que casa personas. Las bodas las hacía directamente el padre de familia con el novio de su hija que venía a negociar con él para establecer un pacto y casarse con su hija. Y después de que esa boda había sido acordada entre el padre y el novio, que a partir de ese momento era el esposo, eh, se tenía que fijar una fecha para la fiesta de bodas. Y esa fiesta de bodas no se llevaba a cabo inmediatamente, por ahí 6 meses después. Y después, cuando se llevaba a cabo la fiesta de bodas, recién después de la fiesta de bodas, el esposo se llevaba a su esposa consigo, antes no. Entonces, nosotros sabemos que el juicio investigador, Dios lo llama la fiesta de bodas, perdón, las bodas del Cordero, cuando Jesús confiesa delante de su Padre el nombre de los vencedores como parte de su esposa. Y después va a estar la fiesta de bodas, cuando Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Y la fiesta de bodas es la fiesta de los tabernáculos. Por eso cuando Jesús viene en el día 15, el antitipo del día 15, el mes séptimo, cuando comienza la fiesta de los tabernáculos, y viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, permítame que, a ver si tengo tiempo. Voy a tratar de continuar con lo que estaba explicando. Entonces, cuando termina el día de la expiación para el pueblo antista, empieza el fuerte pregón. Suena la trompeta, primera trompeta, como Dios le mostró a Juan, y sonará una trompeta tras otra. Y esas son las trompetas que suenan durante el fuerte pregón y empiezan cuando termina el juicio investigador para el pueblo adventista. Y después, hasta el día 15, hay 4 días intermedios previos a la fiesta de los tabernáculos, y son del día 11 el mes 7 al día 14 el mes 7. Y ese es el tiempo cuando el esposo y las primicias de la esposa predicarán en todo el mundo libertad a los cautivos, a los gentiles y a los dispersos de Israel, y es un símbolo del tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y cuando éste finalice, a mediados del día 14, el mes séptimo, será el tiempo del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, la fiesta de bodas no puede comenzar hasta que todo el pueblo que salga de Babilonia sea confesado por Jesús también como parte de su esposa, a todos los vencedores, todos los que ya han recibido el sello de Dios. Y la fiesta de los tabernáculos comenzará en el antitipo el día 15 del mes séptimo, en el que el Cordero vendrá a buscar a su esposa, a todos los redimidos, para llevarla con él a la fiesta de bodas. Por eso, cuando leemos en Levítico 25, 8 al 10, leemos lo siguiente. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años.
Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Después de que haya un pueblo preparado, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ahí viene el fuerte pregón. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Y ahí es cuando también el pueblo judío, los dispersos, volverán a su Dios y entrarán al reino de Dios. Y leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y el espíritu y la esposa, las 144.000 primicias de la esposa, la última generación, porque si no hay esposa no se pueden cumplir las palabras, y esas esposas son los que Jesús confesó como vencedores del pueblo adventista, dicen, ven, ¿a quién? Al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, diga, ven, como obrero de la hora undécima, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el fin? Cuando viene el fin, justamente como dice, voy a leer Apocalipsis 19, 6 al 9, y oí como la voz de una gran multitud, que son los obreros de la undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a quién, a Jehová, a Yahvé, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Dónde? En ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. Entonces, ¿qué pasa? A ellos también Jesús tiene que confesarlo de las bodas. Y después viene la fiesta de bodas, la fiesta de los tabernáculos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y esa es la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y este llamado ocurre durante el tiempo de angustia, cuando es predicado el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles, llamando al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios para poder participar de las fiestas de bodas del Cordero. Y este llamado es similar al que encontramos en Zacarías, cuando todas las naciones se juntarán para pelear en contra de Jerusalén. ¿Y qué dice Dios? A los que vayan a pelear en contra de Jerusalén, Él los va a llamar a participar de la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 16 empezó leyendo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén Tiempo. subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque el llamado es a ser parte de la esposa y a participar de la fiesta de los tabernáculos cuando venga Jesús. Y versículo 19, 14, 19 dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Por eso es importante entender cuáles son las fiestas solemnes de Jehová, porque Jesús no viene en el día 10, no viene el día 11, 12, 13 o el 14. Tiene que terminar el fuerte pregón, y como dice en Juan, ese es el tiempo de misericordia, y Jesús sigue oficiando el santuario, aunque ya confesó el nombre de los vencedores del pueblo adventista, a favor del pueblo que sale de Babilonia, y también tiene que confesar el nombre de los vencedores por parte de su esposa. Y después van a caer las plagas, y después de la séptima plaga, ahí vamos a ver a la nubecita, vamos a ver la señal del Hijo del Hombre que viene a buscarnos para que a la fiesta de bodas del Cordero. Porque Jesús viene el antitipo el día 15 del mes séptimo a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas del Cordero. Y hay algo interesante, a ver si Tiempo. lo encuentro si tengo tiempo o se me acabó. Se acabó. Se acabó, bueno, Sí, se después acabó. ya digo.
Ok. Hay preguntas en el YouTube, pero no sé, César, si tú quieres añadir algo o de lo que dijo nuestro hermano Cristian. Eh, Quiero agradecer que tenemos que nosotros pensar, porque la fiesta de las cabañas, acuérdense que en Levíticos 25 dice, cada quien regrese a su casa. Y si vamos al antepasado, en el pueblo de Israel, ellos vivían lejos. Entonces, para llegar a la casa tenía que pasar un gran tiempo. Entonces, así cuando vemos ahí, cuando la fiesta de las cabañas es de gozo, es una fiesta tanto de bodas, pero liberación, porque Yahweh libera a su pueblo. Y a medianoche, dice la profeta, a medianoche el sol brilla tan fuerte como que si fuera día. Entonces, él no viene, porque acuérdense que tiene que dar la sentencia a la ramera, tiene que matar a los pastores infieles. Todos esos eventos tienen que ocurrir después que Yeshua y nuestro Padre Yahweh dé la sentencia. Yahweh da la sentencia en el 10º mes. Ven acá, te mostraré la sentencia de la ramera. ¿Cuándo da la sentencia? No da en las primeras 3 fiestas, no da en Shavuot, sino en el 10º día del mes séptimo. Ahora, nosotros para entender esto, dice él en Dehuay, ¿cuándo va a venir Yeshua? ¿Cuándo se resucitan los seres humanos? Yeshua es en el Pesach, en las primicias, no cambia. Las fiestas están establecidas en su tiempo y los eventos va a ser en su tiempo. Yo les leo una parte, lo que dice de nuestro Salvador Yeshua, por ejemplo. ¿Cuándo murió? Dice el conflicto de los siglos, la página 375. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, 3 años después de su bautismo, nuestro Salvador fue ejecutado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario. Terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Yahweh. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremoniales debían cesar. Son 4000 años. Noten lo que dice Ellen de White ahora en la página 717. Dice, durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para volver a su casa durante 6000 años. Su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Yahweh, lo había tenido cautivo para siempre. Si Yeshua no hubiese roto sus cadenas y liberado a los que tenía presos. Entonces él libera justo en las primicias. Y ahí se cumple los 6000 años. Aquí vemos que Yeshua murió a los 4000 años. Aquí yo les leo, está en el Mensajes Selectos, la página, el tomo 3, la página 18. Noten lo que dice la profeta y nos deja para la enseñanza de nosotros, los que entendemos esto. Me confundí del libro, pero ella dice, Mensajes Selectos, la página 18, dice, la oración de Yeshua que hizo por sus discípulos alcanzará hasta la última generación, que por 2000 años tenía que estar la iglesia de Yahweh en la tierra. Entonces, si ustedes van poniendo tanto en las fiestas solemnes y los tiempos establecidos, y más el tiempo profético que dejó revelando, porque esto no es de hombre ni interpretación privada, está escrito, solo que tenemos que leerlos y tratar de decir a Yahweh que nos abre el corazón para entender. Entonces, cuando murió el primer cordero fue cuando nuestro padre Adán fue establecido en el Pesach, el 14. Se cumple 4000 años, más 2000 años que tiene que cumplirse, tiene que ser en el Pesach.
cuando Yeshua resucite a todos los muertos desde Adán, porque acuérdense que la resurrección de los primeros frutos, tanto el Endejuay va a resucitar las primicias de 1844 y todos los muertos en el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:13, dice que va a suceder antes que venga Yeshua. Entonces, 6 meses antes, las primicias son resucitadas y en la fiesta de Sukkot hacen realmente ellos la visión que Yahweh los declara como su pueblo y el mundo escucha la voz de Yahweh. Amén. Mucho que estudiar y mucho que repasar y nos queda solamente casi poquito tiempo. Tengo una pregunta para los dos. Para armonizar en profundidad, brevemente podría decirme el mensaje al primero, segundo y tercer ángel en Apocalipsis 14, 6, 12 y decirnos dónde encaja en la explicación de las fiestas. Se me surge esta pregunta para que no nos confundamos o nos aclaremos bien cuando relaciona las fiestas con los últimos días, los que está pasando con los símbolos, la enseñanza espiritual y los tiempos literales, ¿no? Para saber dónde poner el fuerte pregón Apocalipsis 18, 1, 4 y cuando eso ocurre. Antes, como lo añaden las fiestas, hermano Cristian. Sí. Eh, la- ¿Dónde lo el, busco? cla- en el clamor de medianoche, lo que escucha el pueblo adventista es la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, es el mensaje de Elías, que, entre otras cosas, le muestra cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, porque es el ídolo al que adoran la bestia y el falso profeta, que van a ser echados en el lago de fuego. Ahora, y como Dios le mostró en el Juay, cuando se unieran en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta, comprenderíamos claramente y se desplegara el rollo cuál es esa imagen. Y eso ya lo vimos, ya ocurrió, fue anunciado el 14 de febrero del 2010, el Día de los Enamorados. Después de 40 años de diálogo ecuménico, la bestia y el falso profeta anunciaron a quién adora en conjunto, y esa es la imagen de Satanás. Ahora, pero primero se le predica al pueblo adventista el mensaje que tiene un ángel que ahora tiene el Evangelio eterno, no es el ángel de la Odisea que es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Es alguien que tiene el Evangelio eterno, conoce el Evangelio del reino de Dios y lo predica, y conoce la fiesta solemne de Jehová y sabe los tiempos, y le dice que el día de su juicio ha llegado, y ese es el antitipo de la fiesta de las trompetas del día 1 del mes séptimo, anunciándole que va a ser quitado el continuo a las vírgenes insensatas, y se les va a cerrar la puerta si no se preparan. Pero va a haber una parte polantista que se va a preparar, y cuando esté preparado, Jesús va a confesar su nombre en las bodas, como parte de su esposa, y después de eso va a venir el tiempo del fuerte pregón. Ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús en su sermón profético lo que hizo es interpretar la profecía de Daniel 12. Y dijo que si los días de Daniel 12, los periodos que están ahí, no fueran acortados, ninguno sería salvo. Pero dice, por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados. Y los días de Daniel 12 empiezan a contarse en el momento en que es quitado el continuo a las vírgenes insensatas. Porque nuestros pioneros interpretaron mal la profecía de Daniel 12, porque estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Entonces, una profecía que está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin no puede empezar a cumplirse antes. Y ellos se inventaron una fecha por ahí donde el rey de Francia se hizo católico, que es un error, y empezaron a contar ahí los 1335 días y se equivocaron. Eso es un claro error, porque esa profecía estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Y el que la interpretó fue Jesús. Y la interpretación de Jesús es muy clara. Esos días que aparecen en Daniel 12 son literales, porque se aplicaron literalmente al tiempo de la caída de Jerusalén. Entonces tenemos que entender bien eso, poner líneas sobre línea a todas las profecías para comprender cómo se cumple la profecía del Apocalipsis. Sí, Ahora, hay una resurrección especial, sí y esa entiendo. resurrección especial... Perdóname que te corte. Lo que quiero solamente entender y no sé si después también. ¿Cuál sería más o menos mantener el orden bíblico? Sería Apocalipsis 14 va primero con el mensaje, luego Apocalipsis 18 con el llamado, después Apocalipsis 22, 11 con el cierre y finalmente Apocalipsis con las 10 plagas.
Sí, primero va el clamor de la noche al pueblo de la iglesia remanente, a las vírgenes. Después, cuando ese pueblo está sellado y hay una esposa, viene el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles al pueblo que está en Babilonia. Después de eso caen las plagas, y en la sexta plaga es cuando se seca el gran río Eufrates que alimenta la gran Babilonia, símbolo de los espíritus de demonios que habitan la gran Babilonia, y los espíritus de demonios no pueden enseguecer más a los que tienen enseguecidos, y ahí se produce la resurrección especial. Y ellos vieron que a los que asesinaron durante el fuerte pregón, Dios los resucita y abre los ojos, Amén. y se dan cuenta que fueron engañados. Y ahí, como Dios le mostró en el Juárez, los mismos pastores adventistas que engañaron al pueblo adventista van a confesar su obra de engaño. Y como dice el mensaje al ángel de Filadelfia, van a confesar que Dios los amaba. Y los impíos, al darse cuenta que fueron engañados, se van a volver contra esos pastores y con sus propias manos le van a dar su castigo. Los van a matar con sus propias manos. Va a ser terrible, dice Elena. Ella vio derramamiento de sangre por todos lados. Y como dice la Biblia, los mismos reyes que le dieron su poder y su autoridad a la bestia, la van a quemar viva, ¿eh? Van a desnudarla y quemarla viva. Y eso ocurría en el tiempo de la sexta plaga. Y después viene la séptima plaga y finalmente viene Jesús. Pero tenemos que entender todo esto. Y una cosa importante es que Jesús, Tiempo. en la profecía del Apocalipsis, vemos que cuando en Apocalipsis 10 se le da a comer al volantista el librito abierto, se indica que a partir de ese momento el tiempo no sería más. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaran los días de la voz del séptimo ángel, hasta que empezara el tiempo del fuerte pregón. Pero el tiempo del fuerte pregón sí tiene tiempo, se están describiendo en Daniel 12. Y hay un paralelo muy claro con lo que pasó con el pueblo de Jerusalén, cuando fue destruida Jerusalén, y eso va a pasar con el pueblo adventista. Amén. Tiempo, tiempo. Gracias, gracias. Um, Cecita, ¿tienes algo que añadir? Y después vamos a las preguntas del YouTube. Sí, decir que el mensaje del primer ángel y el segundo ángel, el tercer ángel, tiene que ser predicado. Pero en Profetas y Reyes, no lo tengo libre ahí, pero yo recuerdo lo que está escrito en la página 13, en el segundo párrafo. Dice ella que es menester predicar los tres mensajes angélicos para preparar un pueblo y esperar la venida del otro ángel. Apocalipsis 10. O sea que el otro ángel, ese es un grupo que no predica las verdades, que fue puesto un bozal. Dice Ellen de White, eso está en el Evangelismo, la página 171. Dice que al mensaje del tercer ángel se le puso un bozal. Y vimos cómo ahí Satanás entró en nuestra amada iglesia y lo alteró a la verdadera deidad. Puso las tres personas. Entonces, nosotros tenemos que predicar el verdadero mensaje. O sea, el primer ángel manda que adoremos al único Elohim verdadero, que adoremos al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Eso no está hablando. Acuérdense que es inspirado. Y el segundo se ha caído Babilonia. Entre el pueblo de nosotros pedir, es como dijo mi amado Cristian, que las vírgenes dormidas despierten, así como nosotros estuvimos dormidos y ahora estamos despertando. Tenemos esa bendición de ir entendiendo, ahora tenemos que ir viviendo para nosotros ser parte de Apocalipsis 18, que es un grupo que predica toda la consumación de lo que ha entrado en nuestro pueblo, todas las teorías y falsedades, pero tenemos que entender bien las escrituras para que cuando venga realmente el cierre de la puerta, nosotros podamos estar entre los grupos que contamos de aquellos sellados en la frente. Amén. Amén. Entonces, vámonos. Teníamos otra pregunta más, pero ya se nos ha ido. Somos como 1 hora y 39. Pero hay una aquí. Dice Jordi, nuestro hermano Jordi, en las Islas Canarias. Creo que sombras, menos cabañas y se dejó orientado a hacerlas y se les llamó las campestres y hasta hoy se realizan a pesar que como el pueblo de ASD, yo creo que está hablando de la iglesia, en apostasía el Señor no las soporta. Sombras menos las cabañas y se dejó orientado a hacerlas
y se las llamó las campestres. Hasta hoy se realizan a pesar de eso. No sé, Cristian, un minuto y después César otro Sí, la minuto. fiesta de las cabañas la vamos a festejar con Dios, no entre nosotros con fiestas campestres, como hacían nuestros hermanos. La fiesta de las cabañas es la fiesta de bodas del Cordero, donde Él va a participar con todos los sellados. Y ya que están, les voy a leer algo interesante que tenía por acá, a ver si... A ver, fíjense, el séptimo sello, Apocalipsis 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y eso equivale a 7 u 8 días. Y como leemos en Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro, porque viene a buscar a su esposa. Y todos los que murieron en Cristo Jesús resucitan, y los de la última generación, los que estemos vivos o hayamos resucitado en la resurrección especial, si nos mataron durante el fuerte pregón, vamos a ir con Él. Y como leemos en Primeros Escritos, página 16, Dios le mostró esto interesante en el Joai. Dice, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Entonces hay 7 días, que esos 7 días es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y viene el octavo día, cuando llegamos al cielo, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué recién al octavo día? Porque hay muchos que murieron y son salvos. Todos los que murieron antes que viniera Jesús, antes que se abriera la puerta del reino de Dios y no fueron transformados por Dios a imagen de Jesús, van a poder comer la cena de Pascua durante este viaje, porque la fiesta de bodas de Cordero, lo que vamos a comer, es lo que va a transformar a los que no fueron transformados a imagen de Jesús. Y hay muchos cristianos, por ejemplo, todos los miembros de la Iglesia Reforma, que no llegaron a conocer la verdad Un minuto. y la van a conocer en la última generación. Amén. Y cuando coman justamente esta cena de bodas, porque es lo que van a comer y no pudieron comer antes, van a ser transformados a imagen de Jesús. Y entonces cuando lleguen el octavo día al cielo, ahí van a recibir las coronas como vencedores, porque van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la fiesta de bodas del Cordero. El alimento que vamos a poder comer en esa fiesta para llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús si no llegamos a reflejarla antes. Los 144.000 ya lo reflejaron, la gran multitud que sale de Babilonia también, pero hay muchos hermanos nuestros que no llegaron a participar, a recibir esa bendición. Y en la fiesta de bodas la van a recibir y cuando lleguen al cielo van a recibir las coronas de vencedores y van a poder entrar con el esposo a la Nueva Jerusalén. Esa es la promesa de Dios. Amén, muchas gracias. Ceciter, acá hay una pregunta del hermano Tony, pero no la entiendo tanto. Pero juicio es lo mismo que el día de la expiación. El juicio de Yahweh es lo mismo que el día entendemos es el juicio, pero el juicio no es como entendemos nosotros que Yahweh nos va a recibir. El juicio que hace es en todas sus fiestas solemnes. Él dice, el Endejuay manda luz para que sus hijos se preparen. Y cuando él ya hizo todo, entonces viene la revisión acerca de lo que él ha hecho por nosotros y lo que nosotros despreciamos. Y leímos nosotros, dice, los que despreciaron quedaron rezagados. O sea que él está mandando luz para el pueblo adventista. Amén. Coge sus medios y entonces él hace el juicio de mandar luz y luego revisa todo lo que él ha hecho. Porque en el día de expiación él revisa esos casos. Por eso cada año tenemos que hacer un ensayo, prepararnos. Es un ensayo que estamos haciendo caminando en espacio. Acuérdese que en el Pesach, por ejemplo, nosotros nos llenamos de ese espíritu. Hacemos el nuevo pacto con él y recibimos el espíritu, y en Shavuot igual estamos con la llenura, y en el Pesach arrancamos para el séptimo mes. Entonces cuando vemos que en el séptimo mes, en los 10 días del mes, nosotros llegamos sin pecado, porque dice el Endejuay en el conflicto de los siglos, la página 478, dice, los que vivan en
mundo, en esta última generación, tendrán que purificar sus caracteres, estar sin mancha delante de un Elohim, solos, sin intercesor. Tenemos que purificar. Entonces, cuando nosotros lleguemos a eso es porque ya pasamos, fuimos sellados, pero caminamos nuestros pies por el camino estrecho, por esa puerta estrecha, donde Yahweh tiene todos sus estatutos, sus ordenanzas y su ley moral. Amén. So, mis hermanos, hemos llegado al final. Hay muchas cosas que tocar, lo tenemos que hacer nuevamente. Yo sé que Cristian quería decir muchas cosas y nuestro hermano César también, pero vamos a de repente ajustar los tiempos y para hacerlo también más, um, para poder abarcar más cosas, no sé, pero hay mucho, mucho que tocar, mucho que tocar. So, hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer el otro tema también, hermano Cristian y nuestro hermano César. Vamos a hablar sobre el nombre de de Dios. Yeshua, o de Ujú. Dios. Ok, Sí, también sería muy bueno. Y bueno, que este estudio no termine aquí. Sigamos escudriñando las escrituras con humildad antes de que nuestro Señor venga, pidiendo al Señor entendimiento y obediencia. dale. Recordemos, escudriñaban cada día las escrituras, Hechos 17:11, velad porque no sabéis ni el día ni la hora, Mateo 23, 25, 13, que Dios nos prepare para estar firmes y listos para su venida. Hermano César, quisiera terminar entonces con la oración. Ok, les invito a clamar a nuestro Padre. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta reunión, por el ministerio de mi hermana Brenda. Yo te pido, Padre, que bendigas grandemente a ella, a mi amado Cristian, Padre mío, que sigamos escudriñando y sigamos restaurando todo lo que falta por restaurar en nuestras vidas y por el pueblo adventista. Padre mío, es un pueblo que se levantó dirigido por ti, Padre mío, ese remanente, pero que por Satanás que no duerme ha entrado tantas doctrinas, pero Padre, te pedimos por ese pueblo para que pueda unirse con este remanente y podamos vivir purificados y caminando en santidad. Bendícenos en este día y para el próximo Shabbat que podamos todos estar unidos en cada una de esas reuniones, Padre, contigo, Padre mío, con temor y temblor, sabiendo que el tiempo está cerca. Este favor te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua de Nazaret. Aleluya. Amén, Amén. Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces estamos despedidos. Maranata, el Cristo viene pronto. Aleluya, aleluya.